Buenos días a todos, estamos una vez más reunidos en Maldita Angustia, nuestro octavo encuentro de conversaciones amicales con el licenciado Montoro. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Juancito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo va bien, todo? muy bien, muy bien, todo en orden. Mucho frío Acá allá en la montaña. un montón, la verdad, pero días propicios para hablar de temas interesantes, de la filosofía sobre todo. Así que Decía Heidegger, dice, estas mañanas de Freiburg, donde nublada, nevando, lluviosa, lo único que se puede hacer es filosofía. sí, filosofar, ¿no? Muy propicios. Creo que Bernot decía una cosa así cuando hablaba sobre Kant, que era una filosofía que había, había surgido a la luz de una estufa y del frío, ¿no? Una cosa así. Y sí, toda filosofía en algún punto, aunque uno no se imagina a los griegos, ¿no? O sea, Bueno, la en eso imagen que uno pensaba. tiene de los griegos es justamente lo contrario, digamos, esa cosa solar de Grecia, de Exacto, ¿no? caminar, de Ajá. ponerle peripatéticos a una escuela, ¿no? Abierto. Claro, tipos que caminaban, que, en fin, en contacto con el sol, me lo imagino, con la naturaleza, con un montón de cosas. Algo tendrá que ver, no sé, la disposición geográfica objetiva en el surgimiento de la filosofía, si algo tiene que ver. El profesor Mayer nos decía que era absurdo pensar que el inicio de la filosofía se debía a la geografía del lugar, ¿no? Como decir que los pescadores tenían más inclinación al pensamiento filosófico que los mediterráneos, qué sé yo, ¿no? Pero algo No, hay. eso sí, eso es claro, digamos, que, que, que no hay nada, que no tiene nada que ver con eso de un modo directo, que no es la causa, pero que es un condicionante también es claro, digamos. O sea, Y sí, que porque son jónicos, todos lo que se rastrea como primeros filósofos son jónicos. El primero que no es de esa parte es Anaximandro, ¿no? entonces, bueno, algo debe haber influido. Ujú. Fíjate vos las teogonías, ¿no? Ajá. Las teogonías, lo que sería la teogonía normanda, normanda, sí, bueno, poner Escandinavo. normanda, escandinava, digamos, normanda en el sentido literal de la palabra, de hombres del norte. Y esa cuestión de lo trágico y de un montón de cosas que bueno, que es distinta de esta cosa solar, más universal, más de todo tipo de dioses, tan rica, tan de la teogonía griega, ¿no? Sí, sí, sin duda. Quizás lo trágico escandinavo más relacionado a la batalla o a la lucha, ¿no? El sentido trágico de la vida, Sí, 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 sí. aunque para los griegos es más personal el sentido trágico, ¿no? Del hombre en sí. Y sí es la maravilla, ¿no? De lo que hablábamos otros días, de la Ilíada. Es este sentido total de registro del individuo contra el mundo y contra la realidad. Ujú. La individualidad ya puesta totalmente en juego en la hibris eh, de Aquiles, ¿no? Sí. Es interesante que sea esa la emoción, ¿no? Porque es la parte del sistema emocional del hombre que los escolásticos llamaban el irascible, ¿no? Que es lo que nos mueve a la conquista de la realidad. Y es eso lo que, inclusive, es el nombre, ¿no? De la misma Ilíada y de cómo se estructura es con la ira de Aquiles. Y cómo tiñe después todo el proyecto del libro. Es Las esa, consecuencias de la ira de Aquiles, ¿no? claro, esa conquista de la realidad, esa mirada
qué va haciendo cada individuo, los resultados que va teniendo. Es, es curioso de decir, pero yo lo diría de este modo. Es la primera vez que se escribe en contemporáneo en la historia. Por eso es el hombre eterno, ¿no? Es el hombre eterno, ¿sí? Es la primera vez que aparece el hombre eterno, por así decirlo. No sé, capaz que estamos cometiendo una enorme injusticia con algún escrito oriental, qué sé yo. Pero el modo del relato, la narración, la centralidad del hombre, la centralidad de su potencia en lucha contra sí mismo, contra el destino, contra un montón de cosas, es la primera vez que se escribe en contemporáneo, por así decirlo. Es curioso también que Aquiles es tenido a lo largo de toda la historia como el héroe, es decir, una especie de ejemplo o de paradigma. Cuando había que hablar de héroe era Aquiles, lo que suponía alejarse un poco de una visión, no sé si está bueno decirlo de esta forma, pero moralizante de la saga griega, ¿no? Y sí, porque Sino que bueno, muy intenta... moralizante la figura de Aquiles no es. No, hay cosas muy moralizantes Ajá, en el sentido moralizante, ¿no? No sé, devolver el cadáver de Héctor a su papá ujú, Príamo requiere de él una conversión. Es, al menos como yo trato de entender eso cuando se lo explico a los alumnos, ujú, se viene hablando de un Aquiles que es imparable, es un torbellino de pasiones y de ira, y se ujú. llega al libro 22 en el que Aquiles es un ser humano, ¿no? Era, hay un quiebre al devolver el cadáver de Héctor a su padre, ¿no? Interesante, interesante. Bueno, el principio de la conversión, o sea, el Exacto. impacto emocional que habrá tenido en ese momento eso. Al recordar a su propio padre, dice el texto, ¿no? Ve llorar. Debe estar hermoso para analizarlo, ¿no? Porque toda conversión es un terremoto de cosmovisión. ¡Buah! Entonces, no se puede dar en el hombre, y es lo que hace posible la conversión, sin eh, la conexión total con la realidad a través del cuerpo que significan las emociones. Bueno, ese libro es emoción, es abrazarse a Príamo, llorar juntos y Aquiles recordar a su padre al ver a Príamo pedir el cuerpo de su hijo, ¿no? Como si mi padre es viejo como él, no voy a atender el pedido de este hombre, ¿no? Cuando ha profanado el cadáver de Héctor, lo ha paseado todas las mañanas por el campamento, tratando de mitigar su tristeza por la muerte de Patroclo, y se llega a eso que era impensable, es decir, cómo este es un Aquiles de corazón de carne, ya no es el anterior. ¿Y vos qué decís? ¿Todas esas realidades relatan una historia primitiva o es todo producto de la mitificación? Porque ese cambio así no es previsible en en una mera mitificación, en un mero producto de la invención humana, digamos. Es decir, hay un cambio tan abrupto que solo lo real puede llegar a justificarlo de base, y mucho más imprevisible para la mente profunda, si se quiere, de Homero, pero bueno, pero es disruptivo, no es explicable en una creación literaria. Está Es que, contando algo que parece haber sucedido. es que si uno entiende el mito como una mera invención ex nihilo, es decir, que alguien lo inventó por primera vez y se puso a escribir, eso es muy reduccionista, porque en la misma Ilíada, por ejemplo, eh, se habla de personajes mitológicos, como por ejemplo, ¿cómo es este? El de la tragedia de Sófocles. Eh, Edipo Rey. claro, por ejemplo, como se cuenta de Edipo. Entonces se habla de una saga o de historias anteriores que en algún momento podrían haber sucedido, como saga, el primer paso, digamos, o el hecho histórico.
No sabía que en Sófocles comienza así, como se cuenta de Edipo, como que hubiese habido algún... No, en Homero digo, en Ah, en Homero, Homero, pero en Homero, ajá. Sófocles viene mucho después, entonces por eso se dice que no por eso. sí, Pero quizás, digo, están haciendo una analogía entre cómo Sófocles alude a un inicio, a algún contenido histórico, no sé cuándo, ujú. y Homero a su contenido histórico. Esa es la analogía. Sí, hay menciones de cosas que aparentemente han sucedido antes o paradigmas de personajes. Después el poeta, por una inspiración, si se quiere, natural, reinterpreta la saga tal como él la comprende. Es decir, es como que corta un retazo de esa tela enorme que es la historia o la saga y la explica, la reinterpreta para su época, según lo que él entiende de eso. Mm. Como sea interesantísimo ese episodio de la conversión emocional De de Aquiles. Aquiles. Oh. Tremendo. Bueno, muy bien. Hagamos un poquito de Nietzsche ahora, nuestro Aquiles contemporáneo, Totalmente, sí. poseído por la ira, Por Dionisio. la ira, sí, Dionisio, un Dionisio de él nada más, ¿no? Sí. Dionisio muy Nietzsche, digamos, porque no es el Dionisio del disfrute, sino el Dionisio del, del ir en contra de lo que implica la limitación. Ajá. Wow. La intencionalidad no es el disfrute en sí, sino romper reglas, Ujú. romper la individuación, el principio individuationis que habla Nietzsche. Hablando de lo cual, vamos al primer texto. Dice, Apolo nos sale de nuevo al encuentro como la divinización del principium individuationis. Y aquí es donde por primera vez sale no sé si lo hemos mencionado ya antes, pero el concepto de lo apolíneo, ¿no? Ujú. Lo apolíneo es lo esperado, lo que responde a la expectativa humana, social, de un comportamiento lineal. Es interesante, hay que ver si y habría que ir al alemán, ¿no? Respecto de Nietzsche en alemán. Si el término apolíneo es creado por él, ¿no? Mm, Porque es de Apolo y de línea. mm. Eh, y el hecho de establecer una línea como una especie de abstracción de lo correcto o de lo esperable o de lo previsible con el personaje de Apolo, Apolíneo, ¿no? Ujú. Que lo va sugiriendo siempre. Es decir, vos decís Apolíneo y imaginas Apolo y imaginas una estructura que se sigue según el punto de vista de Apolo. Continúa Nietzsche, solo en el cual se hace realidad la meta eternamente alcanzada de lo uno primordial, su redención mediante la apariencia. Entonces, no había prestado particularmente atención, lo había copiado, lo había pegado, pero también lo apolíneo hace realidad la meta eternamente alcanzada de lo uno primordial, es decir, no sé si esto tendrá que ver con que yo siempre he pensado que el paradigma del héroe es una especie de concreción de los límites éticos y morales del hombre, ¿no? O sea, Mm, la máxima expresión del hombre. La psicología no te da los límites éticos. La psicología te da eh, el común o el normal funcionamiento del hombre, bien. el funcionamiento promedio. Ajá. Psicología trabaja Con psicología parámetros. trabaja con promedios.
Ujú. En cambio, el héroe trabaja con el límite mismo de lo posible humanamente humano, sin traicionarse a sí mismo como persona. Básicamente lo que hemos empezado a llamar y que creo que se va a escuchar mucho acá este, en este podcast, lo que hemos dado en llamar el hombre eterno, que es el llevar al límite mismo las posibilidades del hombre. Ese es lo que el héroe hace y expande en nuestra concepción de la realidad aquello de lo que el hombre es posible, o es aquello de lo cual es posible que el hombre haga actuando en sí mismo esa naturaleza recibida y llevándola a lo más profundo de sus límites, ¿no? Qué interesante, porque es recontra personal en el sentido en que es uno que lleva al límite las potencialidades del hombre eterno, como quien dice, ¿no? Y a uno se le pasaría por la cabeza quién puede juzgar a este tipo, ¿no? Al No, que y es que hace. no, nadie lo puede juzgar y nadie lo puede decir esto es exigible desde lo ético. Es la ley que el héroe se da a sí mismo. Oh, qué bueno. Y es la ley que el héroe se da a sí mismo y se empuja a sí mismo. Pero una vez que el héroe lo hizo y empujó los límites de la naturaleza humana hacia el borde más profundo, hacia los abismos más profundos, la marca para toda la, Claro. la humanidad queda dada. Ya queda puesto ¿cómo es que se dice esa palabrita? Queda puesto El techo, el techo, o no el techo, no es un techo, sino pero ¿cómo se dice? Has puesto él muy alto, la vara, la ¿no? vara es muy alta, no, pero había otra palabra, pero bueno, esa es la idea, digamos, se pone una vara bueno, esto es posible hacer. Esta conversación me hace acordar, qué bueno que está, porque creo que en algún lugar, dice Castellani, que él se pone en norma. El Pero es que es tipo es, así, mientras iba pensando esto, yo estaba pensando en Castellani y mirá, justamente en cuando él se ríe de los tipos que lo analizan o osan emitir opinión respecto de lo que él debería debería haber dejado de hacer, debería haber hecho o dejado de hacer en los momentos más heroicos de su vida. Se ríe de los tipos. ¿Qué venís vos de afuera a decirme en un momento donde solo cabe la conciencia de sí mismo frente a Dios y la realidad? ¿Qué se supone que yo debería haber hecho para ser heroico? Déjame de joder. O sea, cuando le decían, no, bueno, si usted se hubiera quedado en Manresa o sería santo. Estupideces, ¿viste? Desde la afuera, desde claro, la afuera, ¿qué venís a decirle al héroe qué debería hacer o dejar de hacer? claro. Es él, su decisión y el límite. Una vez que lo hizo, ya se convierte en vara universal de lo que se puede hacer, que ni siquiera se aplica a vos como cuestión ética, en el sentido de eh, estás obligado a hacer esto, estás obligado a ser heroico. Nadie está obligado al heroico, pero te mató. ¿Por qué? Porque lo heroico es posible. Claro, porque una vez que eso se hizo, Claro, es ya no quedás indiferente ante no, eso. es posible, entonces no me vengas con que no es posible, que no había otra salida, que no había otra solución. Como lo heroico hecho, realizado, en algún punto se convierte en esto de Kant,
pero no desde el análisis abstracto de la crítica de la razón pura, ¿no? Actuar como si yo fuese el principio de toda la naturaleza humana. Claro, no, No, nada que ver, nada que ver. no. Yo actúo como en la concreción, actúo haciendo el ejercicio no de la naturaleza humana, de toda la potencialidad absoluta de la puesta en acto de mi yo frente a esta realidad. No es la naturaleza humana lo que actúa el héroe, actúa un yo, actúa un yo, actúa, como dice Chesterton, un principio ordenador de absolutamente toda la realidad, y en esa actuación de ese principio ordenador de toda la realidad, crea, pone una vara, pone clava una pica. Hasta acá se puede llegar. Y ese principio en algún modo es positivo, pero también es negativo. Es decir, hasta acá se puede llegar. Pero nadie te pide que vos lo hagas para ser ético. Pero no me vengas con que no se puede. Entonces es interesante que, si bien venimos leyendo en Nietzsche todas las cuestiones negativas de Nietzsche en relación como crítica a lo apolíneo, acá lo rescata, dice, Apolo nos sale al nuevo encuentro, Apolo nos sale de nuevo al encuentro como la divinización del principium individuación. Es la divinización del principium individuazioni, solo en el cual se hace realidad la meta eternamente alcanzada del uno primordial. Apolo es su redención mediante la apariencia. Él nos muestra con gestos sublimes cómo es necesario el mundo entero del tormento Ah, para que ese mundo empuje al individuo a engendrar la visión redentora. Y cómo luego el individuo, inmerso en la contemplación de esta, se halla sentado tranquilamente en medio del mar en su barco oscilante. es magnífico, Dios santo. Es, es insuperable. Eh, es inconcebible cómo puede haber al mismo tiempo tanta verdad y tanto error en un individuo, y todo al mismo tiempo, no del mismo punto de vista, pero todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, Sí, sí. Siempre cuando hemos charlado o demás, siempre me has marcado esto de lo agónico en el hombre, del agón, de la lucha y de la necesidad de no estancarse en el sentimiento de estabilidad. Y vos creo que alguna vez citando alguna frase, no sé, algún adagio, decías de que la tentación del marinero es el puerto, ¿no? la tentación del marinero es el puerto. Eso eh, es de un libro de un novelista francés. Se me viene Defoe, se me viene a la cabeza, pero no estoy seguro que sea eso. Yo me acuerdo que lo puso ese texto que usó un filósofo que enseñaba en la carrera que yo hice, la maestría en psicología de counseling. Habían puesto un filósofo y puso el texto ese para discutir. Y viste cuando te pega algo de decir, esto es súper profundo. Y es un texto literario, pero en este momento yo me acordaba perfectamente a qué libro pertenecía. Es uno de estos textos de literatura de franceses, toda esa literatura francesa hermosa de finales del siglo XIX, ¿no? El Conde de Montecristo, de Dumas, qué sé yo. Dumas, bueno, es uno de ellos.
no recuerdo bien exactamente quién, ni siquiera el libro. Le había puesto el texto este para analizar. Y es curiosísima la experiencia del análisis de ese libro, porque te cachetea la profundidad del texto, y obviamente este profesor, también él se veía conmovido por la profundidad del texto, pero sus intentos de explicaciones no arañaban ni siquiera el comienzo de la profundidad del texto, y los nuestros menos. Ujú. Solamente con el tiempo, y un poco gracias a toda la cosmovisión del psicoanálisis, eso de la destrucción del barco en el medio de la tormenta, está en el puerto, la pude entender en toda su profundidad. Es el tema de querer volver a lo cómodo, a lo que uno era, en definitiva al seno materno. Volver a tratar de reducirse en parámetros de lo ya conocido, cuando estás en el medio de la crisis, es autodestruirte. Ujú. Pero acá lo que más me llama la atención en Nietzsche, esto es que Apolo también hace la redención, ¿sí? Solamente que obviamente nunca Apolo va a ser el héroe en Nietzsche, es Dionisio. Dionisio es el héroe. Y el medio de esa redención es la apariencia, ¿no? Ajá. ¿Y qué es la apariencia? Y es la creación del mundo del individuo. Eso es lo apolíneo, la creación del mundo del individuo, en definitiva, del yo, principio universal estructurante del mundo, pero como yo. Es decir, asumiendo, y esto es lo que le molesta a Nietzsche, asumiendo las limitaciones y con una aceptación trascendental de las propias limitaciones. Es decir, no hay una superación de la limitación como la pretende Nietzsche con lo dionisíaco en orden al uno universal, sino que yo, con absolutamente todas mis limitaciones, soy el centro del universo en la ordenación y en mi rol totalmente humilde de expresar mi verbo, de esta cuestión frente a la cual la realidad me pone de decir, definime. La realidad me pone frente a la coyuntura de, Límites. claro, y no solo de límites, sino de expresar esa realidad en esa trinidad humana de yo ser, yo verbo y yo creación. Yo ser, porque todo el presupuesto es que somos, yo verbo es, creo una, creo una cosmovisión de lo que tengo adelante, pero desde ese límite mío que implica finitud. Y ahí está el salto nietzscheano, liberarse de esa plenitud, de esa infinitud, perdón. Ese es el salto nietzscheano incorrecto, una especie de unión con ese uno primordial donde estaría la libertad de absolutamente toda limitación. Y el tercer lugar es poner esa cosmovisión en la realidad, que es un movimiento dinámico, es una apuesta dinámica, es una creación, Tremendo eso, la tríada. Me la encantó. tríada humana, ¿no? Y por eso para él es la apariencia, ¿no? Todo lo apolíneo es la apariencia de, aún en Nietzsche, del primer movimiento de expresión de lo heroico. Por eso dice, él nos muestra con gestos sublimes. Ujú.